Muy buenas noches, tardes ya. Soy el profesor Eric Víquez de Apoyo Educativo. Habíamos tenido la idea de hacer la clase a nivel pues grupal. No he recibido ningún comentario, ninguna solicitud en mi WhatsApp. Entonces voy a hacerla pregrabada, la explicación de lo que habíamos acordado. Y pues la intención era pues tener una mayor relación con ustedes y pues eh, analizar cualquier situación que se presente en el transcurso de esta explicación de cómo hacer una redacción, ¿verdad? Primero vamos a partir de la premisa, jóvenes, que una redacción es una manifestación de un tema específico que una persona va a hacer para muchos fines. No solamente dirían la redacción para poder pasar el examen de bachi, no. Aprender a redactar es aprender a poder plasmar una idea forjada y antes pensada para solicitar algo, impedir algo, rechazar algo, en fin, como profesional en otra área, les puedo decir que yo necesito redactar un documento para que un cliente X pueda entenderlo de la manera más fácil, sin complejidades en los términos, sin enredar la consecución lógica de las palabras, manteniendo el orden lógico también en lo que tiene que ver con las tildes, con los puntos, con las comas, porque eso va para una instancia que todo lo va a revisar. En lo que tiene que ver con educación, que es lo que nos interesa, tiene que llevar algunos requisitos para poder hacer una redacción de cualquier tema específico. La redacción no tiene que tener un lenguaje exactamente culto, porque se supone que ni tampoco coloquial, ni tampoco vulgar. Tiene que tener un lenguaje normal, entendible, y sobre todo que la persona que va a leerla en esta calidad de receptor de este mensaje escrito lo entienda a cabalidad, ¿verdad? Entonces, antes de escribir, como vamos a comenzar con mi presentación, nos dice que recuerde evitar la palabra yo. No hay nada más tedioso y feo cuando alguien en una redacción, yo soy lo más bonito del mundo, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Suena muy a primera persona y suena muy feo. En la redacción lo que tenemos que evitar es precisamente la implementación del yo, o sea, de la primera persona en singular, porque suena muy tedioso. Es mejor, como dice la presentación, utilizar el término sé. Se cree que podríamos hacer tal cosa. Se piensa que si ellos van a caminar hacia allá, se supone, etcétera, ¿verdad? Esa manera de iniciar una redacción, pues es lo que en bachillerato nos piden. Eliminar, pongámosle un término que entienden todos, en montar palabras sobre otras, repetir palabras, términos que suenen cacofónicos, que es repetición continua de yo iría, caminaría, estaría, suena muy feo, suena muy tedioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para una redacción que quede perfectamente como nos pide el bachillerato? Tengo algunos apuntes que mi santa esposa me facilitó porque ella hizo la redacción y me encanta pues que mis alumnos eh, coincidan con el material que también mi señora hace, porque es una persona muy preparada y a ella le gusta mucho también todo esto. Nos dice que la redacción, antes de entrar a mi presentación, nos dice, tiene que existir una pregunta retórica. Pregunta retórica es una pregunta general, más o menos de qué es lo que va a afectar y qué es lo que se va a decir en el tema. Podríamos decir, ¿para qué es? ¿Qué son? ¿O para qué se necesita X cosa? Un ejemplo.
¿Sobre qué es el tema? Sobre la contaminación del medio ambiente. ¿Quiénes son los culpables de esa contaminación? Estoy utilizando la palabra retórica, la pregunta retórica, para iniciar una redacción como debe ser. La redacción retórica, la pregunta tiene, como les decía, tiene que estar qué es y qué son. Tiene que haber, aparte de esas preguntas, tipos, tiene que haber causas, consecuencias, cómo prevenirlo, cómo solucionarlo, qué instituciones podrían ayudar. Y un consejo moraleja. ¿Qué significa eso que les acabo de decir? Hablamos que en la pregunta retórica vamos a ponerle un tema. Voy a inventar uno. Vamos a aplicar el qué es. ¿Qué es la contaminación ambiental? Y en la segunda pregunta, ¿qué son los componentes que más contaminan la naturaleza? Hay dos preguntas. ¿Qué es la contaminación? Proceso por medio del cual el agente externo, que somos los humanos, destruimos nuestro medio ambiente, contaminándolo con botellas, con basura, hasta con cuestiones radioactivas, petróleo y cosas. ¿Qué son esos componentes? Pues basura, que para nosotros no es útil, pero tampoco para la naturaleza lo será. Pero salada la naturaleza, a nosotros no nos importa, parece que no pensamos, ¿verdad? Tipos, me estoy viendo en el orden que va los apuntes que me dieron. Resultados de esa causa contaminante, cómo se puede prevenir, cómo se puede dar un conocimiento adecuado a la persona para que no lo haga. Ahí viene también consecuencias, prevención, soluciones, instituciones que ayudan. Bueno, eso es más o menos para llevar un cronograma de cómo se hace. Y al final de una redacción, jóvenes, se le pone la moraleja. ¿Qué es una moraleja? Bueno, me van a decir que suena como muy cuento. No, la moraleja es la parte final, la conclusión. Por ejemplo, si yo les hago toda una presentación respecto a los agentes que destruyen el medio ambiente, contaminantes y todo, les explico las causas, les explico la posibilidad de protección del medio ambiente, les doy posibilidades pro y contra de todo eso. Al final yo tengo que dar una justificación de por qué. Me parece que si el ser humano utilizara más bolsas de papel en lugar de bolsas plásticas, y el papel obviamente es de descomposición más rápida, podríamos prevenir la contaminación. Estuve viendo una fatal en Tailandia, río más contaminante del mundo, no viven ni siquiera las ranas, ahí es algo espantoso, lleno de botellas, ¿verdad? Partiendo de esa premisa de antes de escribir qué es lo que debemos hacer, y lo que les dije ya de que no hay que hablar del término yo, sino sé, también evitar como el uso de palabras como qué, el cual, quién, suena muy feo. Por ejemplo, lo que quería, el cual me dijo, quien sea el que quiera. No, podríamos suprimir esas palabras un poquito, luego más decente, que suene más bonito y más funcional, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de qué es lo que quiere, se supone que podría querer algo. No importa aplicar la palabra suponer, me gustaría, ojalá, pero quitar qué, porque suena muy autoritario, ¿verdad? El otro, sea claro y escriba oraciones cortas. No a uno pegarse una conversada. ¿Por qué el Costa Rica está tan contaminada y voy a durar 10 horas en lo mismo? Pudiendo hacer una síntesis de por qué el tico no tiene la costumbre de echar la basura en el basurero. Es un ejemplo. Hay que evitar extenderse mucho porque se cansa la persona que lo lee. Obvio, al inicio de cada párrafo utilizar sangría. Me van a decir, profesor, ¿qué es sangría? Nada que ver con la sangre, jóvenes. Sangría es un espacio que se deja al inicio de cada párrafo, denotando un lenguaje respetuoso, una redacción bien hecha, y esos son como la Real Academia exige que se inicien los párrafos con sangría. Un espacio que hay, no sé, imagínense ustedes que
Eso es que el texto está completo, pero que esta, recuerde, comience por aquí, ¿verdad? Este espacio que está ahí, un segundito. Este espacio que está ahí, donde recuerde, digamos que el recuerde esté por este lado, ¿verdad? Aquí donde le estoy marcando, y este espacio amarillo se llama sangría, ¿verdad? Ok, hablamos sobre cómo se tenía que escribir. Ahora tenemos que tener técnicas para introducir una redacción. Hablamos sobre la introducción de la retórica, una buena encabezado, un buen tema, qué es lo que se quiere, nada de mucha hablada, nada de palabras extrañas, nada de faltas de respeto. Eso es lo que tiene que ver con la apelación al lector para que no se duerma, ¿verdad? Aseveración significa que vamos al tema, no pongamos tanta flor porque no es poesía, es una redacción. Tiene que haber un inicio, un interlude y un final. Y ese final se llama conclusión. El interlude es lo que nos vamos a hablar y la presentación es el tema, para qué es. ¿Verdad? Pues en común, obviamente, el tema tiene que ser pues de uso público, que todos lo sepamos. No voy a hablar sobre los esquimales y tal vez alguien no sabe ni quién es, ¿verdad? Vamos a hablar sobre contaminaciones, vamos a hablar sobre, no sé, política, no me gusta, evitémoslo, política, mejor nos lavamos las manos, orientación sexual, ante todo, respetito, también no me gusta meterme, nada que ver con xenofobias, nada, eso no. Busquemos temas que no tiendan a mancillar o golpear a nadie, ¿verdad? Eso de la contaminación está bien, la protección del agua, los medios y toda esa cuestión, qué agradable. Lo demás no me gusta, ¿verdad? Tiene que haber una introducción directa, lo que les dije, y una circunstancial. Ok, introducción retórica, jóvenes. Les decía que la retórica es una manera, pues bueno, bastante agradable de poder exponer un tema sin pegarse una gran hablada y lo más conciso pero explicado posible. Tiene que tener un carácter embellecedor. Como les dije, no usen yo, suena muy feo, yo creo, yo soy, no. Se creen que la mejor manera de ver a Costa Rica hermosa es que todos nos demos la mano como hermanos para no botar basura en la calle. Eso es lenguaje retórico. Bonito, todo el mundo lo entiende y en ningún momento yo dije, Eric Víquez o yo quiero. No, 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 no. Hablé en plural. Eso es lenguaje retórico. La respuesta implícita, lo que vimos aquí abajo, es decir, no se contesta directamente, se deja porque tiene que haber un interlude. Interlude es el centro de la redacción. Recuerden, jóvenes, inicio, medio y conclusión o la moraleja, que es lo que les acabo de decir en los apuntes que me dieron por acá también. ¿Verdad? Ejemplo para la contaminación, que es lo que les decía. Esto es una pequeña cápsula. ¿Quién no desearía vivir en un paraíso terrenal? Aunque este sea un deseo común, un sueño de la humanidad. Lo cierto es que el mundo es todo lo contrario. Esa es una microredacción. Tiene pregunta, contenido y final. Tiene tildes, puntuación y un sentido. Ojo, esto es una redacción pequeñita, bien fundamentada, jóvenes. Ok, lo que hablamos hace poquitito de apelación del lector. ¿Qué es lo que buscamos de que el lector? Pues que lo entienda, que lo asimile y que le interese, jóvenes, porque si una persona va a leer algo feo que no tiene sentido ni nada, se termina durmiendo, no le ponen atención. Una cosa es leer y entender, otra cosa es leer por leer, no se entiende nada, se pierde todo el tiempo. Entonces vamos a decirlos por aquí. Acude el lector y se hace partícipe, ¿verdad? Se aprovecha la experiencia del destinatario es el lector, y se aumenta el interés con algo que valga la pena para todos, ¿verdad? Ejemplos para el tema de la calidad del agua, otro ejemplo de redacción. Me pidieron, profe, ponga ejemplos de redacción, les voy a leer varios. Lo que quiero es que de aquí lo agarren y lo hagan más grandote. Me explico.
aquí hay varios ejemplos de redacción. Dice así, la calidad del agua. Seguramente usted conoció tiempos mejores, como cuando podía nadar o tomar agua sin preocuparse por su calidad. Sin embargo, en la actualidad, este es un problema universal. Ok, en ningún momento está hablando del yo, porque está hablando a nivel explicativo, como se les dijo con el C. Hay un tema, hay una remembranza del pasado, hay un recuerdo. Eso es otra redacción con otro tipo de persona que no se refleja ni en tercera persona. Es como un narrador omnisciente, ¿verdad? Vamos, aseveración, jóvenes. Se deben de evitar, sobre todo, tipos de frases que sean chocantes. Es mejor a veces expresar un concepto de confianza y profundidad. Les acabo de decir algo sobre la orientación sexual, la xenofobia y sobre política. Eso es lo que tiene que ver con, más que todo, con una frase dubitativa, donde es mejor ser expresivo y directo sobre un tema donde no llegue a ocasionar una dificultad de comunicación escrita con la persona que va a recibir el mensaje. Otro ejemplo, jóvenes, vienen un montón de ejemplos para que no me digan, profe, no puso ningún ejemplo. Sí, y se los digo también. Ejemplo para el tema mi mejor amigo. He tenido un amigo a lo largo de mi vida, en mis alegrías y tristezas, en mis proyectos y fracasos. Creo que siempre estará cerca para cuando lo necesite. Por eso sé que Él es mi mejor amigo. Qué lindo. Ese amigo es Dios, es Cristo. Es que ahí le faltó componerle mi amigo es Cristo. Eso es un poema cristiano, ¿verdad? Hay un tema, hay un inicio, hay un narrador no aparente. Acuérdense que se llama Tácito, ¿verdad? Que nos está diciendo con un mensaje muy agradable que no siempre tiene que estar ese amigo que sabemos quién es cerca y que lo podamos ver para que nos acompañe siempre cuando lo necesitamos. Vea que qué pequeña redacción tan linda y qué montón de cosas le puede sacar, ¿verdad? Ok, puesta en común, busca un común denominador, narrador-lector, hace el tema más familiar, busca respaldo para las ideas propuestas. ¿Qué es busca un común denominador? Recordemos que en matemáticas, para unificar fracciones, necesito buscar un único número por medio de la cual pueda dividir y multiplicar la fracción para hacerla una sola, ¿verdad? Eso es el común denominador de todos los números, de fraccionados. Ok. ¿Qué es eso? Que tiene que ver un tema que tanto el narrador como el lector sea de uso popular y entendible para que no se canse, no sea feo y sea lo más someramente aceptado. Porque hay temas larguísimos que al final usted le pregunta a la persona sobre qué es eso y no tiene la más remota idea. Lo que hace es rayar lo que le parece importante. Eso es lo que significa el lenguaje familiar. Eso es lo que busca respaldo para ideas propuestas, es lo mismo, ¿verdad? Ok. Otro tema, y bueno, ya no quería, pero ahí salió. La corrupción, ¿dónde empieza y dónde termina? Otra redacción. Son pequeñitas, pero jóvenes. Con ese pedacito que les pongo, pueden hacerla más grande, porque es de 500 palabras, creo. No es gran cosa, les dan una obra completita. Con ayuda de Dios y bien centrados, me van a hacer eso bien. Ok, dice, todos pensamos que la corrupción solo se da en Costa Rica, pero lo cierto es que existe en el mundo, en todo el mundo, pues llega a ser una verdadera rutina para quienes son deshonestos. Fatal, qué triste. Explicación de que solo aquí no hay gente aprovechada y que en qué se transforma y en fin, qué va haciendo la corrupción como tal. 4 renglones, una extraordinaria redacción. Bueno, otro tema dentro de la redacción porque les pongo unos temas y luego les pongo un ejemplo, ¿verdad? Introducción directa.
como les decía, para que haya una debida redacción, tiene que haber las primeras palabras corresponden al tema, lo que les decía al inicio, sobre la corrupción, gana tiempo y energía, ponerle a explicar la razón y el por qué, confianza y autoridad, y dar al escritor con mayor suma de experiencia. O sea, ¿qué significa un escritor con suma experiencia? Jóvenes, no cualquier persona puede escribir, porque algunos no son diestros en lo que tiene que ver formas de redacción, pero por eso es que uno tiene que aprender canales y medios para poder hacer las cosas como tienen que ser y sin falta de ortografía, que es muy importante. Ahorita llegamos ahí. Otra redacción, el deporte como profesión. Actualmente, el deporte se ha convertido en una profesión para muchos grandes atletas, los cuales viven rodeados de lujos obtenidos por sus habilidades. Volvemos a lo mismo. No dice yo en ningún momento, lo cual, dice los cuales, pero viven, está hablando como sujeto tácito de los deportistas, no está hablando directamente como aludiendo a alguien específico, como decir qué quiere o qué es lo que busca, no, porque hay que tener respeto en las redacciones. Hablamos de los elementos que vimos al principio sobre los elementos circunstanciales, ¿verdad? Utiliza un hecho reciente, circunstancia oportuna y presente. Debe relacionarse con el tema. Vamos explicando qué es cada cosa. Un hecho reciente, ya que hablamos de corrupción, pues de ahí, qué fatal. ¿Qué más? Circunstancia oportuna y presente. ¿Qué hay? En la corrupción podemos encontrar un montón de nombres y apellidos, ¿verdad? No vamos a entrar en eso porque no quiero problemas. Y debe relacionarse al tema. Obvio. Si vamos a hablar de corrupción, hay mucha tela que cortar. Vea que les expliqué sin meterme ahí porque no me gusta hablar de corrupción, ¿verdad? Otra redacción. Vea qué montón les estoy dando. Porque quiero que no queden dudas. Volvemos a lo mismo. El terrorismo. Cada vez que abrimos el periódico hay una noticia sobre algún ataque terrorista. Los más comunes se dan por conflictos bélicos, por extremistas religiosos como el movimiento islamita Hamas. Bueno, también el de Osama Bin Laden, etcétera, ¿verdad? Bueno, en fin, es una redacción pequeña, pero ahora voy a hacer un pequeño receso para explicarles que dentro de la redacción no solo tiene que haber un tema, tiene que haber un contenido y una conclusión, sino se tienen que respetar las reglas de acentuación, ¿verdad? Tiene que haber tildes, tiene que haber acentos prosódicos y ortográficos bien actualizados. Les voy a leer esto con un acento mal utilizado. Ojo, mal utilizado, ¿verdad? Para ver que ustedes me digan qué raro suena y después bien utilizado. Recuerden el acento, las acentuaciones átonas y tónicas, ¿verdad? Las que tienen acento específico y las que no, las que tienen la tilde y las que se guían por el sonido nada más. Oigan, si no existieran las reglas de acentuación, cada vez que abrimos el periódico, hay una noticia sobre algún ataque terrorista. Los más comunes se dan por conflictos bélicos o por extremistas religiosos, como el movimiento islamita Hamas. Ok, ustedes entendieron lo que dije, pero las reglas de acentuación están perdidas porque no respeté ni las comas, ni el acento prosódico, ni los puntos, ni nada. Lo leía corrido y así no se hace una redacción. Cada vez que abrimos el periódico, guardamos un espacio porque hay una coma. Hay una noticia sobre algún ataque terrorista, punto y seguido. O sea, no digo punto y seguido. Los más comunes se dan por conflictos bélicos o por extremistas religiosos como el movimiento islamista Hamas. En realidad ahí no va la tilde porque en esos países árabes no se pronuncia la tilde como nosotros, por ejemplo. ¿Escucharon la diferencia de una a otra, verdad, jóvenes? Técnicas para concluir una redacción: exhortación, propósito, predicción, recordatorio y disyuntiva. Ojo, exhortación. Exhortar es apartar, diluir, experimentar ya algo que terminó. El fin de algo. Propósito,
la conclusión como tal o moraleja. Una predicción es lo que nos gustaría que sucediera. Ojalá que no contaminaran el mundo para que mis nietos en un futuro vean un país hermoso. Un recordatorio. Recuerden no contaminar, jóvenes. Y al final la disyuntiva, que es lo mismo, crear una conciencia de las personas para que cuiden el medio ambiente referido a la contaminación. ¿Ok? Exhortación. Vamos explicando una por una. Entonces, aconseja, pide, convence, mueve, induce. Se concluye de manera persuasiva. ¿Qué es persuasivo, jóvenes? Sería bueno que usted siembre, porque cuando ese árbol tenga sombra, usted no va a recibir calor. Otra reacción, si deseamos tanto vivir en un lugar bello y limpio, tomemos acciones inmediatas y no esperemos que sean nosotros quienes resuelvan un problema tan destructivo y fatal como la contaminación. Igual, hay un tema, hay un inicio, hay un final y un cargo de conciencia para que la gente proteja el medio ambiente. Obvio, un propósito, tiene que haber una objetividad para que se haga una reacción. Como les dije, repito, tiene que haber una pregunta, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Para qué se ocupa? Pero no es que la pregunta tiene que salir ahí, no. La pregunta es tácita. Para poder hablar, se cree que en Costa Rica el índice de contaminación, les estoy dando un ejemplo de una redacción inventada por mí. Se cree que en Costa Rica el índice de contaminación ha sido producto del mal uso de los desechos sólidos y la contaminación de los hábitats en lo que concierne a los ríos y a los mares. Se propone que junto con las autoridades pertinentes y el público en general, tomemos conciencia y procuremos eliminar lo que ya está contaminado mediante limpieza personal y promover entre la juventud la protección del medio ambiente no contaminando. Les acabo de hacer una redacción que me acabo de inventar yo, ¿verdad? Ya le leí por abajo, ¿ok? Otra redacción, son un montón para que no quede duda. Tal vez no sea posible regresar a los tiempos cuando el agua era pura y pensábamos que no se iba a acabar. Sin embargo, podemos evitar su desperdicio y cuidar responsablemente la que tenemos en Costa Rica para que sea fuente de salud y no de enfermedad. Hermoso. Otro tipo de redacción, ¿verdad? De conciencia. Predicción fue lo que yo les dije. Hacer una predicción es suponer algún acontecimiento que puede suceder porque se haga algo. Ahí ponen una divina, una gitana, ¿verdad? Si yo siembro arbolitos, volverá la fauna, los ríos estarán limpios, llegarán los pájaros, nuestro mundo volverá a ser verde, que es lo que siempre quisimos ver. Otra, mi amigo, mi mejor amigo. Para tener un amigo verdadero hay que amarlo, cuidarlo y tratarlo bien. De esa manera podremos pasar la vida acompañados por alguien que nos quiera y nos respete sin reservas. Eso es otro pensamiento en tipo redacción, referido no solo al Señor, ¿verdad? Sino que ese amigo en realidad, normalmente en el caso personal, es mi esposa, ¿verdad? Entonces, si uno es una buena persona, les dando una ampliación de ese pensamiento, vamos a pasar nuestra vida acompañado por alguien que nos quiere, nos respete sin reservas. Eso, vamos a hacer un interlude para explicarles lo que quise decir. Sabemos que ese amigo es Jesús, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista terrestre, ese amigo puede ser tu pareja. El término pareja, obviamente, quiero que lo apliquen mis queridos alumnos en su vida personal. No soy quien para decir nada. Su pareja, la pareja que usted ame y quiera tener a su lado, es el que los va a acompañar siempre. Ojo, la pareja suya. Yo no estoy diciendo cuál, mientras usted sea feliz, ¿verdad? Recordatorio, el narrador adopta la función de guía, conduce hasta el fin. ¿Es normal eso? Otra redacción,
vamos con la corrupción como que les gusta. Si queremos una patria libre de corrupción, no debemos permitir que los bienes materiales prevalezcan sobre los más altos valores de la convivencia social. Me sonó como a cívica. Disyuntiva, ya les dije, se plantea un problema, se dan soluciones, se debe optar por una. Disyuntiva es una escogencia. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Me decido por esto o me decido por lo otro? No puedo las dos. Y por último, mis queridos alumnos, la última de la cápsula, que más bien me duré tamaño rato, ¿verdad? El deporte como profesión. Ser un profesional en algunas áreas de deporte significa una entrega permanente que muchas veces no estamos dispuestos a dar. Por eso, antes de pensar en los beneficios económicos, sería bueno recapacitar sobre los beneficios que requiere. Ok, la cápsula que tenemos, que acabamos de ver, es presentación mía de apoyo educativo, que la acabo de terminar. Ahora bien, haciendo la conclusión como si fuera una redacción. Para poder hacer una redacción tenemos que tener un tema, tenemos que tener una razón, tenemos que tener un cuerpo y tenemos que tener una conclusión. Tenemos que respetar las normas de acentuación, la sangría también, las reglas ortográficas, la coma, el punto. Me decía mi esposa ahora muy pocosamente que hay personas que a la Z le ponen una raya en el centro o que a la tilde le hacen como un corazoncito o que los dos puntos de la sílaba, como decir aguizote, que lleva dos puntos a la U, le ponen no puntos, sino dos campanitas, dos corazones, que después del punto no le ponen la mayúscula, no ponen la sangría. Jóvenes, todo eso quita puntos. Aunque ustedes hagan una hermosa redacción, si no ponen tildes, recuerde, reglas. Antes de B y P con M escribiré, decía mi abuelita y mi profesora en la escuela. Recuerden, hay tipos de acento, tipos de palabras que llevan tildes, otras que no las llevan. Ya lo habíamos visto en un tutorial. Las graves, las esdrújulas y las agudas. Jóvenes, todo eso quita puntos si me tilda una palabra que no lleva tilde. Recuerden, todas las palabras tienen una naturaleza específica porque usted les escucha el acento a donde van a terminar. Por ejemplo, voy a tomar este mismo, deporte. Pronunciémoslo por sílabas, deporte. El acento está en por. Consecuentemente, el acento en una palabra que está en la penúltima sílaba se llama grave. Profesión. Profesión. Ahí lleva la tilde, estoy de acuerdo. Acento ortográfico. Pero, ¿por qué lleva esa tilde ahí? Porque el acento está en la O, jóvenes. Porfa, revisen. Si tienen dudas, me dicen. No pensé hacer una explicación completa de cómo redactar, pero aquí la tienen con mucho gusto. Recordemos, la redacción es de 500 palabras. Les dan una hora, les dan un tema. Puede ser el tema que quieran. No ustedes, que le ponen ministerio. Comencemos nunca con yo quiero, no, ni comience con una pregunta, ¿qué quiere la vida? No. La redacción no comienza nunca con una pregunta. Se supone que podría ser un inicio de algo. Ser un profesional en alguna área del deporte significa una entrega permanente que muchas veces no estamos dispuestos a dar. Por ejemplo, antes de pensar en los beneficios económicos, sería bueno recapacitar sobre los sacrificios que requiere. Un ejemplo de redacción. Se despide de ustedes con muchísimo cariño. Espero que haya sido de su agrado. Ahorita la voy a subir una explicación y les di un montón de redacciones. Lo que me interesa es que sepa que siempre estaré con ustedes y que quiero ayudarles. ¿Cómo la